Welcome to the Ag News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Tras la declaración de movilización anunciada por Putin, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, se pusieron manos a la obra para reclutar a más de 300.000 ciudadanos rusos y Putin promulgó un decreto al respecto. Sin embargo, los esfuerzos de Putin y sus colaboradores fueron en vano. Solo el 30% de los 300.000 soldados previstos acató el decreto y se alistó en el ejército. Putin, que se dio cuenta de que no podía tomar al pueblo por las armas con decretos y propaganda, dio una nueva instrucción a su personal y ordenó la introducción de medidas más duras y represivas. El pueblo de Rusia, que no podía soportar la presión, encontró la salvación en huir a otros países, pero Putin impuso una prohibición parcial de viajar para cerrar esta vía. La propaganda del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin, a un referéndum no oficial en Crimea en 2014, y finalmente su firma el 17 de marzo de 2014 aprobando la anexión rusa de Crimea, han agravado la crisis entre Ucrania y Rusia. Para recuperar Crimea, proteger su integridad territorial y sancionar a Rusia, Ucrania se acercó a los países occidentales y empezó a dar señales de su entrada en la OTAN. Putin, que se dio cuenta de que Ucrania entraría en la OTAN, empezó a expresar sus amenazas con más dureza y trató de presionar políticamente tanto al presidente Volodymyr Zelensky como al pueblo ucraniano. Hace aproximadamente 16 meses, el 24 de febrero, Vladimir Putin llevó sus ataques a un nivel superior y lanzó un ataque de invasión total contra Ucrania. Para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y para Vladimir Putin, que pensaba apoderarse rápidamente del Estado ucraniano, la ofensiva fue un fiasco desde el primer momento. Sin darse cuenta de que su ejército era inadecuado y no estaba preparado, Putin contrató a un grupo de mercenarios que se hacían llamar Wagner y les pagó enormes sumas de dinero para cubrir la escasez de soldados y equipos antes de enviar tropas a la frontera ucraniana durante más de 6 años. Según algunos funcionarios de la Unión Europea, Putin envió 300 mercenarios Wagner a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, antes de la invasión de Ucrania, y se sabe que fueron utilizados en numerosos conflictos y asesinatos. La inadecuación de los vehículos del ejército ruso, el número insuficiente de soldados, la oposición meteorológica y la fuerte resistencia del ejército ucraniano han detenido el avance de Putin durante algún tiempo. En los últimos días, Putin mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, en la que no encontró lo que esperaba, aunque la única petición del ejército ruso y de las fuerzas de Wagner, cuyo avance se ralentizó e incluso se detuvo, fue la decisión de movilizar refuerzos y armamento. Aunque la reunión duró mucho más de lo normal, parece que no se pudo llegar a una decisión o solución porque Putin quería declarar una nueva movilización con un nuevo decreto y reforzar el ejército, pero Putin, que cada vez perdía más el apoyo del pueblo, no pudo legalizar esta decisión. Al no conseguir ni siquiera el 30% de lo que esperaba con la movilización y las medidas adicionales, Putin se encuentra en nuevas búsquedas para lograr sus objetivos en Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no se fue con las manos vacías de una serie de reuniones con sus aliados occidentales. En una rueda de prensa celebrada el 21 de diciembre de 2022, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que, bajo la administración Biden, la ayuda a Ucrania había alcanzado los 21.900 millones de dólares. Según datos del Departamento de Estado estadounidense, el ejército ucraniano ha recibido hasta la fecha una amplia gama de equipos militares, armas, municiones y sistemas de defensa, incluidos 1.600 cañones antiaéreos Stinger, más de 8.500 cañones antitanque Javelin, más de 700 sistemas de vehículos aéreos tácticos no tripulados Switchblade, 142 obuses de 155 mm, 36 obuses de 105 mm, 8 sistemas de defensa antiaérea NASAMS, 20 helicópteros MiG-17 y 45 tanques T-72B. Tras la visita de Zelensky a Estados Unidos el 21 de diciembre, su primera visita al extranjero desde el comienzo de la guerra,
la administración estadounidense anunció que proporcionaría a Ucrania sistemas de defensa antimisiles Patriot. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, anunció también que los primeros sistemas de defensa antimisiles Patriot habían sido instalados en los lugares requeridos. Ante estos movimientos de Ucrania, Putin no encuentra ni soldados para su ejército ni gente para el servicio de retaguardia. Alexei Rakschya, un demógrafo que trabaja para Rosstat, la agencia estadística oficial de Rusia, dijo que hay una escasez de población en Rusia. En declaraciones a AFP, Rakschya afirmó que se trata de un problema antiguo, pero que sigue provocando la huida del país. Alexei Rakschya declaró que las tasas de natalidad en Rusia han descendido drásticamente tras el colapso de la Unión Soviética debido a las dificultades económicas y a la incertidumbre sobre el futuro del país. Vladimir Putin animó a las familias a tener hijos para resolver este problema, que considera una crisis existencial. En este contexto, puso en marcha ayudas económicas para el segundo hijo y cada uno de los siguientes. Sin embargo, parece que Rusia, que fue sancionada a raíz de los ataques a Ucrania y las consiguientes sanciones, no puede cumplir las ayudas prometidas a las familias debido al cuello de botella económico en el que ha entrado. Rusia, cuya población se ha visto diezmada por la pandemia y la posterior invasión, también tiene dificultades para encontrar científicos y personal cualificado que contratar. Sociólogos y demógrafos afirman que Rusia se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Aunque la cifra oficial de muertes por COVID-19 se anuncia en 400.000, los expertos saben que la cifra real es mucho mayor. Putin dio instrucciones de recibir más de 1 millón de inmigrantes al año para resolver el problema demográfico. Se sabe que más de 1 millón de personas de la mano de obra altamente cualificada del país han abandonado el país en el último 1 año. Sabemos que Putin ha promulgado en los últimos meses una ley para sancionar a quienes huyeron del país tras la decisión de movilización, pero algunas empresas rusas, incapaces de encontrar nuevos trabajadores para sustituir a los que huyeron, siguen trabajando con trabajadores a distancia, desafiando la ley de Putin. Existe la creencia generalizada de que la elusión de esta ley por parte de los desleales oligarcas vasallos provocará problemas irreparables entre el gobierno y las empresas. El problema demográfico causado por las desfavorables condiciones de vida provocadas por una combinación de pandemia, políticas agresivas y depresión económica también ha enfrentado a los expertos. En este sentido, algunos expertos con diversas opiniones sobre la crisis demográfica en Rusia advierten a los círculos de que la crisis demográfica afectará negativamente al desarrollo económico y social del país y, si no se evita, causará graves problemas a largo plazo. ¿Qué opina usted? ¿Surgirá una nueva crisis en Rusia cuando las empresas traspasen la prohibición de Putin? Esperamos sus comentarios. Terminamos nuestro boletín diciendo viva la independencia de Ucrania. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.